Ok. Buenos días a todos, doctora Mendares, compañeros. El día de hoy vamos a abordar el tema de Doppler renal, a cargo de mi persona. Le reúno Carlos Leonardo Maldonado Estrada. Comenzando primero con algunas indicaciones de por qué nos solicitan el estudio. Tenemos la estenosis de la arteria renal, que esta toma su relevancia debido a que es una causa corregible de hipertensión arterial sistémica. También tenemos de indicación que valorar la presencia de cambios crónicos en la vascularización, ya que en estos puede haber disminución de la vascularidad y aumento de los índices de resistencia. También nos ayuda en los estudios de viabilidad, como por ejemplo los trasplantes renales, en los cuales podemos ver la permeabilidad de los mismos y la viabilidad también de ellos, y la exploración de trombosis renales. Tocaremos un poquito los aspectos anatómicos para poder realizar un adecuado examen de Doppler renal. Aquí tenemos nosotros la vena cava y la arteria aorta. La vena cava inferior, en la cual nuestra vena renal derecha pasa anterior a nuestra arteria renal derecha. Y esta arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava. Mientras que nuestra arteria renal izquierda pasa por detrás de nuestra vena renal izquierda. Y esta vena renal izquierda pasa por debajo de la vena de la arteria mesentérica superior. Aquí tenemos una imagen donde nos está mostrando la vascularidad de nuestro riñón. Cabe recalcar que los riñones nos consumen aproximadamente 20% del gasto cardíaco, y esto equivale a 1000 a 1200 ml de sangre por minuto. Y aquí tenemos nuestra arteria renal principal, la cual se divide en 5 a 6 arterias segmentarias, y estas a su vez en arterias interlobares, que luego son las arterias arcuatas, y por último las arterias interlobuliares. Con respecto a la técnica, tenemos que tener que el ayuno es recomendado unas 8 horas, debido a que esto reduce el gas intestinal. Utilizamos traductores convexos de 3 a 5 MHz, que son de baja frecuencia, y debemos de tener claros algunos parámetros técnicos del equipo para así hacer un adecuado abordaje. Entre ellos tenemos la frecuencia de repetición del pulso, que esto nos habla de la velocidad en la cual el traductor envía y recibe señales. Y esto nosotros tenemos que modificar para evitar artefactos en la onda. Tenemos las ganancias, que estas nos ayudan a aumentar o disminuir, amplificar o disminuir la onda espectral. Tenemos el tamaño de la muestra, que esta nos tenemos que enfocar en el vaso que estamos estudiando, y el ángulo Doppler, que debe de estar de entre 40 y 60 grados para tomar un adecuado Doppler espectral. Antes de comenzar el estudio, debemos de hacer una revisión en escala de grises de la anatomía normal de los riñones, en los cuales aquí tenemos dos cortes de ultrasonido, longitudinal a la izquierda y transversal a la derecha, en los cuales podemos apreciar la morfología del riñón, que es ovalada. Además de esto, la ecogenicidad, que es comparada con la del hígado. El tamaño tenemos que valorarlo también, que está 9 a 11 centímetros de longitud por 2.5 de grosor y 5 centímetros de ancho. Nuestra corteza, nuestra médula y nuestro seno renal. Para comenzar la técnica, nosotros tenemos que hacer un abordaje anterior, el paciente en decúbito supino, colocando el transductor en longitudinal a la línea media del paciente, para poder localizar la estructura vascular de la aorta abdominal, y esta con algunos referencias, como es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, ya que debajo de esa, aproximadamente a 3 centímetros, estará el origen de nuestras arterias renales. Siempre aquí podemos ver si no hay defectos de llenado en cuanto al vaso, y eso ayudarnos de una manera
para hacerlo más efectivo, del Doppler Color, para ver que no haya efectos de llenado o cambios parietales en ella. Luego procedemos en ese mismo lugar a colocar nuestro transductor en transversal, dirigiéndonos buscando esa referencia del origen de las arterias renales. Aquí tenemos nuestra aorta abdominal y la salida de la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Tenemos algunas otras estructuras aledañas, como las vértebras y aquí parte del páncreas. Aquí una vista más acercada, donde vemos nuestra aorta abdominal y la salida de la arteria renal derecha, nuestra vena renal izquierda, la cual confluye a la vena cava inferior, parte de la vena esplénica y la confluencia esplenoportal y la arteria mesentérica superior. Aquí también nos ayudamos del Doppler Color, ya que vamos a ver las patologías de estenosis renal, en las cuales observaremos que una de ellas nos afecta la porción proximal de las arterias renales. Entonces tenemos que evaluar el adecuado llenado y que no haya cambios parietales. Aquí un poco más acercado. Vemos un adecuado llenado y tenemos que evaluar que haya poco artefacto. Si nos vamos un poquito más oblicuo de ese corte, podemos encontrar esta imagen en longitudinal. Es el signo de la banana pelada, que no siempre lo vamos a observar, pero si lo llegamos a encontrar, nos puede ayudar para la valoración de la presencia de arterias supernumerarias, ya que esto nos va a afectar cuando llegamos a realizar nuestro Doppler espectral. Siempre debemos de recordar que cuando realicemos el Doppler espectral, es muy importante nuestro ángulo Doppler, ¿no? Que tiene que estar entre 40 y 60 grados. Aquí se nota que el ángulo es casi cero, por lo cual el abordaje anterior no es adecuado. Tenemos que hacernos ayuda de lo que son los abordajes tanto oblicuos como laterales para corregir el ángulo y así lograr ondas de espectro adecuadas. Aquí, como se pueden ver, que son ondas bifásicas, las cuales vamos a hablar un poquito más adelante de ellas. Pero siempre debemos de tomarla en la porción proximal, media y distal. Luego, para seguir evaluando, colocamos a nuestro paciente ya sea en decúbito lateral derecho o izquierdo, dependiendo de qué arteria vamos a evaluar, ya que el abordaje es bilateral. Y aquí en esta imagen, en tono de grises, vemos la aorta abdominal y la porción proximal de la arteria renal derecha, donde podemos observar la porción proximal, media y distal, siempre evaluando que no haya alteraciones intraluminales o cambios respecto a la pared. También siempre nos podemos ayudar del Doppler Color, viendo que hay un adecuado llenado tanto de la parte arterial como de la parte venosa, como los cambios también, que no haya defectos de llenado y que no existan cambios parietales. Aquí una vista más acercada en la cual vemos toda la dimensión de la arteria renal, en la cual se observa un adecuado flujo, un adecuado llenado, sin cambios intraluminales o alteraciones en la pared, con poco artefacto. Y también recordar que debemos también sacar tanto medio y distal nuestro Doppler espectral, teniendo en consideración los ángulos que tiene que estar entre 40 y 60 grados para sacar una adecuada onda espectral de estas arterias renales. Por último, también evaluamos nuestros riñones, la vascularización de los mismos. Aquí se miran las ramificaciones intrarrenales de las arterias segmentarias con adecuado llenado del flujo, sin defectos de llenado o alteraciones en sus paredes. También vemos parte del retorno venoso. Y ahí también podemos evaluar, en este caso estamos evaluando el corte longitudinal, una arteria interlobar, donde también vemos la típica morfología de la onda bifásica. Ya la vamos a ejemplificar más adelante. Aquí tenemos una imagen esquemática de nuestro riñón y la vascularización del mismo, donde vemos ejemplos de las ondas, tanto a nivel renal, intersegmentario y interlobular. Las características de la onda de la arteria renal
Son estas ondas que son de picos sistólicos elevados con velocidades diastólicas altas, y eso nos habla de un índice de resistencia bajo. También tenemos índices de aceleración que tienen que ser mayores a 300 centímetros por minuto, y además tiempos de aceleración que son menores a 0.07 segundos. También vemos que según nos vamos adentrando, se va distanciando de las principales, las arterias, vemos que las velocidades sistólicas van disminuyendo, pero la morfología de la onda bifásica y de baja resistencia continúa. Tenemos que hablar acerca de algunos términos, como son el índice de resistencia, que el índice de resistencia tiene un valor máximo de 1 y se define por la fórmula de velocidad sistólica máxima menos velocidad diastólica final, y todo esto dividido entre la velocidad sistólica máxima. El rango normal se encuentra entre 0.5 y 0.7. Se habla de velocidades de alta resistencia cuando el flujo diastólico es mayor, como por ejemplo en la arteria carótida interna, y hablamos de flujos de alta resistencia cuando las velocidades diastólicas son menores, y esto nos da eh, índices de resistencia mayores de 0.7, como por ejemplo en las arterias testiculares. Luego tenemos el índice de pulsatividad, que este nos está hablando con respecto a la velocidad del flujo, y se define por esta fórmula de velocidad sistólica máxima menos velocidad diastólica mínima, y todo eso dividido entre el tiempo, la velocidad media durante el ciclo completo. Esta está en un rango entre 0.8 y 1.5. También tenemos otros dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta, que son el índice de aceleración, que se define como la pendiente de aceleración entre la frecuencia transmitida, y el tiempo de aceleración, que está entre el inicio de la onda es el tiempo que transcurre entre el inicio de la onda y la velocidad máxima. El índice de aceleración debe de estar arriba de 300 centímetros por segundo, y el tiempo de aceleración debe de estar debajo de los 0.07 segundos. Eso toma importancia cuando hablamos de la onda tipo Tardus Pardus, que es una onda que se encuentra distal a las áreas de estenosis y que son características porque son de baja velocidad, y estas cursan con índices de aceleración disminuidos, o sea, por debajo de los 300 centímetros por segundo, y tiempos de aceleración prolongados arriba de 0.07 centímetros de segundos, perdón. Debemos de recordar que tenemos que tomar un espectro de nuestra aorta abdominal, debido a que nos va a ser útil más adelante. Está caracterizada por ser trifásica, con un pico sistólico, luego negativo por el cierre de la válvula aórtica, y luego con un flujo diastólico constante. Tomamos la velocidad pico sistólica máxima junto con la velocidad pico sistólica máxima de la arteria renal, la cual debemos de recordar que es bifásica ya, de baja resistencia, para así nosotros dividir la velocidad pico sistólica máxima de la arteria renal entre nuestra velocidad pico sistólica de nuestra arteria aorta, y esta debe de ser menor de 3.5. Aquí les coloqué los valores normales a esperar en un espectro normal de la arteria renal. Un índice de pulsatividad entre 0.8 y 1.5, un índice de resistencia entre 0.5 y 0.7. La velocidad pico sistólica debe de ser menor de 180 centímetros por segundo, un índice de arteria renal aorta menor de 3.5, un tiempo de aceleración que debe ser menor de 0.07 segundos, y un índice de aceleración que debe de estar arriba de los 300 centímetros por segundo. Y hablando de eso, podemos pasar a las patologías. Como primera patología tenemos la estenosis de la arteria renal, que esta toma su importancia debido a que es una causa corregible de hipertensión arterial secundaria, y se estima que 3 a 5% de los pacientes con esta patología tienen una enfermedad arterial renal. Y esta patología se relaciona con un daño isquémico, que el cual, si no es corregido, cursa con necrosis tubular, y esta progresa
luego a insuficiencia renal crónica. Se considera significativo cuando la luz del vaso está ocluido arriba del 50%. Tenemos dos patologías las cuales las cuales son las más frecuentes encontradas. La primera es la aterosclerosis, que esta es propia de pacientes en edad media o avanzada y está asociada a factores de riesgo cardiovasculares como tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidad, y esta afecta el tercio proximal de la arteria renal y suele ser unilateral, pero no quiere decir que no podamos encontrarla de manera bilateral. Y la otra patología es la displasia fibromuscular, que esta se da más en mujeres jóvenes y afecta el tercio medio y distal de la arteria renal y suele ser bilateral. Tenemos algunos criterios para diagnosticar la estenosis de la arteria renal. Tenemos criterios directos e indirectos. Entre los criterios directos son las velocidades picosistólicas arriba de 180 centímetros por segundo y un índice arteria renal aorta arriba de 3.5. Ya los criterios que son menos específicos para detectar la patología son los tiempos de aceleración prolongados, arriba de 0.07 segundos, los índices de resistencia elevados, arriba de 0.7, índices de aceleración disminuidos por debajo de los 300 centímetros por segundo y las ondas de tipo Parvus Tardus. Aquí tengo un recordatorio en un corte longitudinal del riñón, donde se está evaluando una arteria intersegmentaria, en la cual vemos la morfología de la onda normal, una onda con un pico sistólico elevado, una velocidad que está debajo de los 180 centímetros por segundo, una velocidad diastólica mayor. Esto nos dice que el índice de resistencia está debajo entre 0.5 y 0.7, es adecuado, una arteria de baja resistencia. Los índices de aceleración arriba de 300 centímetros por segundo, tiempo de aceleración por debajo de los 0.07 segundos y una morfología bifásica de la onda. Pero en el caso de encontrar esta onda donde estamos evaluando de manera distal, tenemos que sospechar una estenosis, ya que es una onda de bajo flujo con índices de aceleración que están disminuidos y un tiempo de aceleración prolongado, característico de la onda tipo Parvus Tardus. Luego pasaremos a hablar del aneurisma de la arteria renal, que esta es una entidad poco frecuente y tiene una prevalencia por debajo de 1%. La etiología no está esclarecida y suele cursar asintomático, y hasta 20% de los casos suele ser bilateral, y tiene predilección hasta 60% de localizarse en la bifurcación de las arterias renales. Cuando cursa esta patología sintomática no está relacionada a hipertensión arterial secundaria, el aneurisma mide menos de 2 centímetros y posee un anillo cálcico, el tratamiento suele ser conservador. Aquí tenemos un ejemplo en escala de grises de un corte de ultrasonido transversal del riñón, donde observamos esta imagen redondeada a un lado de ella, que tenemos ecogenicidades variadas entre anecoico y ecogenicidad. Esto en el concepto de una trombosis, la cual pudo ser el desencadenante de la aparición de un aneurisma renal. Tenemos este otro ejemplo también de un corte en escala de grises ultrasonido transversal, donde observamos aquí nuestro riñón y al lado de él observamos esta imagen ovalada de contenido anecoico con paredes ecogénicas que generan sombra acústica posterior por calcificaciones. Cuando colocamos nuestro Doppler color, notamos que la estructura tiene flujo. Y cuando colocamos el Doppler espectral, notamos estas ondas de velocidades bajas con inversiones que nos dan una señal mixta. También tenemos otra patología que es la oclusión de la arteria renal, que esta es más común en ancianos. Hasta 10% de los casos tiene una afectación bilateral y suele cursar con dolor agudo ipsilateral, ya sea en abdomen bajo o en la espalda. Y tenemos algunos criterios, que entre ellos está la ausencia de una arteria renal principal, una reducción
marcada del tamaño por debajo de los 9 centímetros, o una ausencia de flujo intrarrenal o señales intrarrenales amortiguadas de amplitud muy baja. Aquí tenemos dos cortes de ultrasonido en longitudinal de los riñones, en los cuales a la izquierda estamos aplicando un Doppler color, en el cual no vemos ni señal arterial ni venosa. Para eso nos apoyamos luego a la derecha del Doppler Power, en la cual tampoco vemos que haya señal ni venosa ni arterial. Entonces en esto es muy delicado debido a que no podemos decir que hay ausencia total de flujo sin previo evaluar el otro riñón. Tenemos que irnos al otro riñón y si ambos están, si el otro riñón tiene vascularidad, aquí podemos continuar con el diagnóstico, pero si no, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos la otra patología que es la trombosis de la vena renal, que esta es propia de los estados de hipercoagulabilidad, que la trombosis lo que causa es un paro de la vascularidad, con lo cual nos lleva a un daño paraquimatoso isquémico, y esto progresa rápidamente en insuficiencia renal aguda, que o se recanaliza o tiene circulación colateral o progresa de manera progresiva a una insuficiencia renal crónica. Y tenemos algunos síntomas dependiendo la cronicidad de la misma. Si es un cuadro agudo, tendremos dolor y hematuria, y si tenemos un cuadro crónico, podrá cursar asintomática con un síndrome nefrótico o cursar con hematuria. Algunos hallazgos ecográficos son un poco inespecíficos, ya que puede cursar con aumento del tamaño renal, alteración de la ecogenicidad, y lo más claro puede ser la identificación directa del trombo. Aquí en el corte longitudinal de ultrasonido del riñón observamos un riñón que se observa aumentado de tamaño, edematoso, con pérdida de la relación córtico-medular. Y aquí en este otro notamos estos dos cortes en transversal, el de la izquierda en escala de grises y el de la derecha en Doppler, donde vemos en la escala del Doppler la llegada de la arteria renal al riñón, la cual se observa dilatada y con este material ecogénico dentro de sus paredes. Y al colocar el Doppler color, notamos estos defectos de llenado, que nos lleva a pensar mucho en la patología de trombosis. Pero si tenemos dudas, podemos, como en este caso, también un corte longitudinal de riñón en escala de grises, también vemos este riñón aumentado de tamaño, edematoso, pirámides prominentes, disminución de la relación corticomedular, que al colocarle nuestro Doppler espectral, lo característico es que vamos a encontrar picos sistólicos afilados con inversión de las ondas diastólicas. Esto debido al reflujo vascular que causa la trombosis. Tenemos algunas limitaciones de la técnica, tanto factores anatómicos como técnicos. Entre los anatómicos tenemos esos pacientes que son demasiado obesos y tienen demasiado tejido adiposo, y el láser de ultrasonido no penetra de manera adecuada, así como la abundante presencia de gas intraabdominal. También la presencia de circulación colateral puede darnos espectros Doppler inadecuados, como las variantes anatómicas, como las arterias supernumerarias. También puede darnos alteraciones en nuestro espectro Doppler. La tortuosidad vascular nos causa un problema debido a que no vamos a poder colocar de manera adecuada nuestro ángulo Doppler. Y hay pacientes que, por supuesto, que no cooperan con el estudio y que no nos pueden mantener la respiración, con lo cual el riñón se mueve demasiado y no podemos tomar un espectro Doppler adecuado. Tenemos también factores técnicos, como que es operador dependiente, es una técnica que consume mucho tiempo, y si no tenemos adecuadamente calibrado nuestro equipo, puede darnos espectros inadecuados. También podemos evaluar mediante Doppler renal, y es muy útil en el caso de los trasplantes renales, que estos son un objetivo excelente para los estudios con ecografía Doppler, ya que están localizados en fosa ilíaca superficiales y no se van a mover tanto como los riñones nativos. Utilizamos
Podemos utilizar transductores lineales de alta frecuencia, ya que nos va a dar una mejor anatomía de nuestro riñón. Y existen dos tipos de anastomosis, que está la término terminal desde la arteria renal a la arteria ilíaca externa, que esta es utilizada en riñones provenientes de cadáveres. Y tenemos el caso de la anastomosis término terminal, que es desde la arteria renal a la arteria ilíaca interna, y esta es cuando tenemos riñones provenientes de pacientes vivos. Cuando evaluamos los trasplantes renales, tenemos que tener primero siempre evaluarlo en nuestras escalas de grises. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que siempre evaluamos, la morfología, que sea adecuada, el tamaño, que puede estar un poco aumentado de tamaño. Tenemos que evaluar nuestra diferenciación córtico-medular, que esta puede estar un poco disminuida, y así también como nuestro sistema colector, que no esté dilatado. Existen ciertos cambios esperados que podemos encontrar en un riñón trasplantado, como por ejemplo la presencia de líquido alrededor de los riñones. Eso puede ser normal y puede desaparecer al tercer día del trasplante. Otro hallazgo a valorar sería que antes de la evaluación sería adecuado tomarle un volumen al riñón que vamos a trasplantar, tomando longitud, diámetro anteroposterior y transverso para sacar un volumen, ya que si este volumen luego del trasplante el riñón aumenta un 30%, eso es patológico. Las pirámides pueden estar un poquito más hipoecogénicas y triangulares. Cabe recalcar que este aumento, que es normal en los trasplantes renal, suele corregirse a los 6 meses posteriores al trasplante. Siempre colocar nuestro Doppler color para evaluar el adecuado llenado de nuestras venas y arterias renales, que no haya defectos de llenado y que la menor cantidad de artefactos posibles a encontrar. Y luego, cuando lleguemos a nuestro Doppler espectral, tenemos que recordar que debemos de evaluar tanto el riñón en su porción proximal, media y distal, sacándole su espectro, tomando en cuenta el ángulo Doppler de 40 a 60 grados. Y lo que nosotros esperamos encontrar son iguales estas ondas bifásicas y con sus sístoles, una mayor flujo diastólico con índices de resistencia pueden ser un poquito mayores, entre 0.55 y 0.77, 6 y 0.77, y aquí tenemos que el índice renal está abajo de 7, es adecuado. Los índices de aceleración por arriba de los 300 centímetros por segundo, tiempo de aceleración por debajo de los 0.7 segundos, y cada vez que nos vamos alejando del hilio renal, la velocidad va a ir disminuyendo. Tenemos también el caso que nos pueden ocurrir estenosis de la arterial. En el caso, tenemos que evaluar la arteria ilíaca para ver si no hay estenosis de manera proximal. Y luego la arteria renal debe ser evaluada desde la anastomosis hasta su hilio. Ya que si llegamos a encontrar velocidades sistólicas arriba de 2.5 metros por segundo, estos suelen indicarnos estenosis. Aquí tenemos un corte transversal de ultrasonido que estamos encontrando en nuestro espectro Doppler, esta área de turbulencia. El Doppler está adecuado para captar velocidades altas y aún así el espectro no es adecuado. Esto es un signo de estenosis de la arteria renal en estos casos. También podemos encontrar fístulas arteriovenosas, que son hallazgos comunes luego de una biopsia renal. Estos dan
un aspecto de flujo turbulento, de velocidad alta, y tienen un riesgo adicional si lo llegamos a encontrar, si lo llevamos a realizar otra biopsia en el mismo sitio, y puede llegar a ocasionarnos pseudoaneurismas. Aquí tenemos en esta imagen longitudinal de ultrasonido de Doppler Color, en el cual notamos esta zona con mucho artefacto, descrita como una zona de turbulencia, que es típica de este tipo de patología. Si nosotros queremos sacar un espectro Doppler en esta zona de turbulencia, notaremos que hay señales mixtas, no sabemos si son arteriales o venosas, por lo cual nuestro espectro Doppler no será adecuado. También tenemos trombosis venosa que aparece en el postoperatorio inmediato, y esta también se caracteriza, si hacemos el Doppler espectral, por estos picos sistólicos afilados y inversiones de la diástole. Y no se detectará flujo venoso. En este corte de ultrasonido longitudinal del riñón, notamos que en el Doppler Color, de manera inicial, si lo llegásemos a tomar la trombosis aguda, podríamos encontrar señales arteriales, pero no señales venosas. Y ya cuando va transcurriendo el tiempo, notaremos que las señales venosas estarán totalmente abolidas y las señales arteriales aparecerán solo como pequeños artefactos. Aquí tenemos ya un ejemplo, un Doppler espectral en un corte transversal del riñón, donde notamos que el único lugar donde hay un poco de vascularización es en el ilio renal, y ahí buscamos sacar un Doppler espectral, en el cual notaremos de nuevo estos picos sistólicos afilados con inversiones de la onda producidos por el reflujo vascular, característico de esta patología. También tenemos cambios en el flujo en el rechazo, que esto un aumento en la resistencia de la onda de flujo intrarrenal de una consulta a otra, sea del índice de resistencia o índice de pulsatividad, es considerado patológico. También se pueden ver cambios en el flujo de alta resistencia en casos de necrosis tubular. Así también puede existir cambios de flujo de alta resistencia cuando el paciente está con su tratamiento con ciclosporina. Y el rechazo crónico cursa con disminución de las velocidades en el riñón y puede acompañar un incremento leve del índice de pulsatibilidad. Aquí tenemos un riñón post-trasplantado en el cual observamos que está edematoso, heterogéneo, con pérdida de su relación córtico-medular, propia de un rechazo, que cuando nosotros le realizamos un Doppler espectral, notaremos que las ondas las ondas siempre tienen sus picos sistólicos, pero tienen velocidades diastólicas menores, y eso se traducirá en índices de resistencia mayores, 0.8 en este caso, y las velocidades también están alteradas, entonces el índice de pulsatibilidad también estará aumentado, 2.0. Estos como hallazgos en el Doppler espectral en pacientes por trasplantados que cursan con rechazo al trasplante. Y esa sería la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Buen día, soy Luis Betancourt. Muy bien, Carlos. Muy bien su clase. Hay varias cosas que hay que mencionar con respecto a esto de los trasplantes renales. Perdón, sobre el análisis Doppler de los pacientes renales, que generalmente, pues, estos son pacientes que no cumplen, digamos, todos los parámetros ideales. Son aquellas pacientes que las están investigando por enfermedad metabólica, pacientes obesas generalmente, que no cumplen, que son difíciles de valorar y que incluso les dificulta bastante mantener la respiración. Entonces, todos esos problemas que pueden
ocurrir al momento de hacer la valoración del Doppler renal, esos hay que mencionarlos al momento ya de hacer el informe. Otra de las cosas es que generalmente a los pacientes que le mandan a hacer este estudio son a pacientes jóvenes, son aquellos pacientes que generalmente los están investigando por hipertensión arterial secundaria, sobre todo. Pero usted ya lo mencionó, hay otra patología de la cual también se puede producir algún tipo de alteración y que generalmente no son pacientes comunes a los cuales los envían para un análisis Doppler, que son aquellos pacientes mayores con enfermedad aterosclerótica. Otra de las cosas es, es cómo vamos a nosotros analizar el espectro de las arterias renales. Porque si bien usted mencionó, comenzamos el abordaje en la línea media, ¿verdad? Pero en la línea media, cuando nosotros analicemos de forma transversal, no podemos hacer un análisis desde la línea media del espectro, porque nos va a dar datos equívocos. Nosotros tenemos que hacer una angulación y tenemos que trasladarnos más lateral para poder analizar un espectro, para que nos dé parámetros más adecuados. Esto tiene que ver con el ángulo Doppler, en el cual si lo hacemos de forma transversa, pues tendríamos una onda ultrasonográfica pues perpendicular al eje del vaso. Otra de las cosas en el cual se analiza y a las cuales se le realiza el estudio Doppler renal es aquellos pacientes trasplantados. Desgraciadamente yo no he tenido el gusto de analizar un paciente de este tipo. Muy interesante lo que mencionó respecto a que es ideal que se le haga un análisis a estos pacientes, que se le calcule un volumen a estos riñones para ver cambios en un estudio posterior, porque a estos pacientes se les analiza en varias sesiones. No solamente es un análisis posterior a la cirugía, sino que también después de la cirugía se le tiene que estar controlando para ver si el riñón es viable o no es viable. Y en este caso, pues ya cambian los parámetros de análisis. Vemos que estos pacientes que han tenido trasplante renal, pues ya presentan cambios en la resistencia vascular, que es lo esperado y que es normal para estos pacientes. Vemos de que los índices de resistencia aumentan en comparación al riñón normal, pero aumentan levemente. Creo que mencionó 0.55 y 0.75 el índice de resistencia. Y por lo tanto, nos auxiliamos de otro tipo de parámetro, del índice de pulsatibilidad, que fue el que usted, de los apartados que es importante, es qué es lo que vamos a informar de estos pacientes en el Doppler, del Doppler renal. Tenemos que informar las velocidades picosistólicas, pues este es uno de los criterios para poder determinar si hay o no hay una estenosis. Y los índices de resistencia también tenemos que mencionarlos, aunque el índice de resistencia, como usted ya mencionó, pues es un parámetro indirecto, no es un parámetro directo. Los índices de resistencia pueden estar alteradas no necesariamente solamente en las estenosis, sino que podemos tener índices de enfermedad renal crónica o pacientes diabéticos y no necesariamente implicar pues que sea una estenosis arterial. Y otra de las cosas que hay que mencionar en los informes es las limitaciones que nosotros tuvimos al momento de realizar el estudio Doppler. ¿Por qué? Porque nosotros estamos plasmando los hallazgos, pero estos hallazgos pueden no ser totalmente fiables. ¿Por qué? Por las limitaciones que tuvimos. De repente la paciente no nos colaboró, la respiración no nos colaboraba con la respiración, y eso pues nos conllevó a adquirir datos no favorables. También tenemos que especificar con qué claridad nosotros identificamos las arterias renales, o sea, porque aunque se les deja un ayuno, ¿verdad?, de 8 horas, a la larga las imágenes que nosotros observamos, las que usted nos dio en los ejemplos, pues en su mayoría son ejemplos de la literatura que de un montón de imágenes, pues colocan las mejores, pero ya en la práctica nos vemos en la dificultad de que esto es más complicado de cómo se muestra. Eso básicamente tenemos que indicar con qué claridad identificamos las arterias renales y con qué facilidad pues obtuvimos el espectro. Únicamente, Carlos, muy bien. Muchas gracias, doctor.
Hola, buenos días. Realmente es un tema complejo y sí quiero comentarles, bueno, algunos comentarios y algunas experiencias para que vean que sí realmente el papel de nosotros es importante y que nos hemos visto involucrados de forma bien activa. El trasplante renal, por ejemplo, se realiza de forma no muy común, pero sí se realiza en el Seguro Social, en el Hospital Escuela, en el Hospital María. Y solo quiero mencionarle algunas cosas. Por ejemplo, las variantes anatómicas, más o menos 30% de la población tiene arterias renales accesorias. Y no es el caso, ¿verdad? Porque esas se deben reportar sobre todo en aquellos pacientes que van a ser donadores. Es de interés para los cirujanos vasculares, pero eso ya sabemos que se les hacen angios, pero obviamente si las vemos, debemos reportarla y sabiendo que en 30% de la gente va a estar presente, entonces es un número bastante considerable y usualmente van a ser ramas que nacen directamente de la aorta y hacia los polos inferiores, entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que les quiero mencionar es que no olvidemos evaluar siempre las venas. Si de hecho el estudio es enfocado a las arterias renales, incluso alguna literatura sí lo habla, ¿verdad? Doppler de las arterias renales, pero las venas siempre no debemos olvidarlas. Es muy pocas las variaciones en las venas o muy pocas las patologías de la vena, pero también hay que evaluarla, recordar que la vena renal izquierda es bien larga y, por ejemplo, ahí tiene drenaje en las venas gonadales y en aquellos pacientes, por ejemplo, que hay varicoceles muy significativos y muy asimétricos, siempre, si tenemos el tiempo, también es bueno ir a revisar el riñón del lado izquierdo, específicamente cuando son del lado izquierdo. Eso en relación a la anatomía. En los trasplantados, pueden haber tres momentos en los que se evalúa el riñón trasplantado. Como bien dijo Carlos, en el postoperatorio inmediato, que va a ser específicamente menor de una semana, que ahí pueden haber complicaciones graves, como bien lo dijo, pueden haber hematomas, puede haber fuga del uréter, pueden haber trombosis y, bueno, ahí que no sé si están los involucrados, pero en el Seguro Social hubo un caso de una paciente que después del trasplante pasó a la UCI, se le solicitó un Doppler del riñón trasplantado y estaba trombosado. Y gracias al ultrasonido Doppler, no recuerdo quién fue que lo hizo, que se reportó que había trombosis, la paciente fue intervenida inmediatamente de nuevo y efectivamente el riñón estaba trombosado y en ese momento pues lo lograron recuperar. Luego pasaron otra serie de acontecimientos, ¿verdad? Bueno, que no vale la pena mencionar, entonces sí hay que tenerlo presente y que son emergencias, porque recuerden que el riñón, es un riñón que hay que cuidarlo, pues. Y lo que mencionó Carlos también, que es importante saber si es usualmente aquí son de, bueno, creo que no hay todavía programas de trasplantes de cadáveres, porque sí eso varía de qué tipo de cirugía hicieron, porque en los cadáveres sí quitan parte de la aorta, mientras que en los vivos, pues se tienen que limitar a nada más quitar parte proximal de la arteria renal. Y luego también los otros tiempos de evolución son las inmediatas, como les dije, las tempranas, que van a ir de una semana a un mes, y las tardías, que ya van a ir después de un mes en adelante. Se recomienda siempre la evaluación en los tres tiempos, porque después de 3 meses también pueden incluso tener signos de rechazo. Entonces ahí los nefrólogos tienen que intervenir para ver si se puede rescatar ese riñón. Y pues eso era nada más los comentarios. Igual, ¿verdad? Si de alguna forma se infiere que exista una estenosis, casi siempre va a terminar en otro estudio. Va a ser terapéutico, si se va a colocar en un stent o en aquellos casos. Tenemos, ¿cuál es el valor de velocidad sistólica máxima esperado en una estenosis de la arteria renal? No sé si alguien conoce la respuesta. Buenos días, Carlos. Habla Blanca. Gracias por su clase. Y pues el esperado máximo es de 180 centímetros por segundo. Sí, es correcto. El esperado es por encima de los 180 centímetros por segundo. Tenemos otra pregunta también.
¿Cuáles son las dos patologías más frecuentes que causan estenosis de la arteria renal? Mencioné dos. No sé si alguien conoce la respuesta. Aló, Maldonado. Habla Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, doctor. ¿Cómo está? Bueno, mira, de las causas más frecuentes tenemos lo que es la displasia fibromuscular, pero la más frecuente siempre sería la enfermedad aterosclerótica. Ahora, hay otras enfermedades también, como lo es la vasculitis, que no son de los tops, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tenerla en cuenta en pacientes porque, digamos, cuando tenemos una vasculitis de grande y medianos vasos como la poliarteritis nodosa, entonces podemos tener hallazgos. Puede ser de que nos pidan el Doppler renal para la evaluación de la hipertensión y todas esas cosas y sea el hallazgo inicial que pueda llevar a esa paciente al diagnóstico, así como enfermedad, digamos, como problemas de claudicación intermitente, ¿verdad? Eventos cerebrovasculares. Entonces, como recordemos que las vasculitis no solo van a afectar, bueno, ahí después más adelante ustedes cuando lean de vasculitis o cuando se hable de vasculitis se va a ver que están divididas en la afectación de grandes, pequeños o medianos vasos, como la poliarteritis, como la Takayasu, y esas. Entonces, puede ser de que una alteración de esta índole sea el inicio del diagnóstico, incluso cuando uno hace el Doppler carotidio también, ¿verdad? Uno hace el Doppler carotidio por X motivo y mira el hallazgo, ¿verdad? Estos hallazgos normalmente uno tiene que clasificarlos si son unilaterales o bilaterales, ¿verdad? Algo que te quería decir también, aportar un poquito, es sobre la velocidad sistólica máxima. Recordemos que así como usted lo mencionó, que la velocidad sistólica máxima, cuando está arriba de 180, uno ya asume que ya cumplió el criterio de una estenosis renal, ¿verdad? Recordemos que esa velocidad sistólica máxima la vamos a tomar en el punto de la estenosis. Entonces, eso es importante que se quede claro, ¿verdad? O sea, dónde está estenótico, dónde está estenótico y el post-estenosis. ¿Por qué? Porque en la post-estenosis lo que vamos a ver es el flujo tardus parvus, ¿verdad? O sea que viene de un área estrecha. Recordemos que por física, ¿verdad? Si nosotros estrechamos ese canalito, ¿verdad? O lo que es esa arteria, va a aumentar la velocidad para pasar ese flujo, ¿verdad? Y cuando llega a un área que está más dilatada, entonces esa dilatación va a causar de que el flujo que venía rápido descienda porque ahora tiene un área más grande, ¿verdad? Para poder pasar el mismo volumen. Entonces ahí es donde nos da el flujo de tardus parvus, ¿verdad? Que tiene una velocidad de aceleración más tardada, más prolongada, tiene una velocidad pico sistólica bien baja, ¿verdad? En relación a su velocidad pico diastólica y que por eso nos va a dar un decremento bastante severo de lo que es el índice de resistencia. Pero entonces siempre, si miramos un tardus parvus, entonces estamos viendo la consecuencia de una estenosis, entonces tenemos que ir a buscar la estenosis. Ahora, esto es cuando se cumple los criterios, ¿verdad? Pero recordemos que siempre hay condiciones en las cuales, vaya, si nos ponen a evaluar un riñón en un paciente que está chocado o un riñón en un paciente que está hipertenso, tenemos no solo que valorar el riñón, sino que tenemos que valorar los otros vasos. Por eso es que está la relación de la arteria aorta, ¿verdad? Vaya, si tenemos una arteria aorta con una velocidad elevada, digamos, por algún X motivo, que tal que tenga un problema de una crisis hiperadrenérgica, tiene un flujo ahí, por exagerar, ¿verdad? De 200 centímetros segundos la aorta. Entonces, si tiene una velocidad tan alta la aorta, lógicamente la arteria renal también va a tener una alta velocidad y no va a ser el criterio de una estenosis, sino que va a ser un criterio de que está en un estado de bueno, ¿cómo se llama? Hiperkinético, que eso incluso sucede en el corazón, ¿verdad? Que lo de la cardiopatía hiperkinética. Entonces, siempre tenemos que hacer la relación con aorta, porque a veces nos centramos mucho en el riñón. Entonces, no solo centrarse en el riñón, sino que también es centrarse en la aorta, ¿verdad? Ver cómo se comporta el flujo de la aorta, porque si tenemos un flujo muy bajo, digamos, un paciente que está chocado y tenemos un flujo extremadamente bajo, también eso se va a comportar
en la arteria renal. Ya cuando ya venza la compensación de las arterias renales o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces vamos a tener flujos tardus parvus, ¿verdad? A nivel renal. Recuerden que ya después el cuerpo empieza, cuando está en un estado de shock, empieza a priorizar qué estructura salvar, y a medida se va empeorando el shock, va salvando solo, ¿verdad? Siempre con preferencia el sistema nervioso central y lo que es el corazón. Y siempre no menospreciar las características del parénquima renal. No sé si ustedes se han encontrado con eso, o sea, que uno va a hacer un Doppler renal y mira que desde la ecogenicidad ya de un riñón ya está alterada, o sea, ya uno pone el transductor y mira que un riñón está con una morfología, todavía tiene su adecuada diferenciación córtico-medular, nada más que el riñón está un poquito más grande de lo esperado, y cuando uno evalúa el otro riñón ya la ecogenicidad de su parénquima es diferente, o sea que también la morfología y las características de cada riñón siempre tienen que ir a la hora del reporte del Doppler renal, o sea, no solo las arterias, ¿verdad? Y bueno, eso sería a grosso modo la participación. Y bonita la clase, Maldonado. Cheque. Gracias, doctor. No sé si tienen alguna otra pregunta o otro comentario a agregar a la clase. Bueno, si no es así, entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo mañana.